Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a ver las causas que llevaron a la Revolución de Mayo de 1810 en el Virreinato del Río de la Plata. Un momento de crisis para la monarquía española que se va a ir a trasladar hacia América. Nos vamos a proponer a recorrer las causas históricas que desencadenaron los movimientos autónomos dentro del territorio del Virreinato de la Plata luego de la ocupación napoleónica en España hacia 1808 y 1810. ¿Cuáles van a ser las fuentes documentales en las cuales nos vamos a basar? Son dos libros de historia. En primer lugar, Historia de la Argentina, de la historiadora argentina Marcela Ternavasio, fundamentalmente su capítulo 2, Una monarquía sin monarca, libro editado por la editorial Siglo XXI. En segundo lugar, y a modo de complemento, agregamos el libro Historia Argentina de la Revolución de Independencia a la Confederación Rosista de el autor Turio Alperindongui, capítulo 2, La caída de la monarquía borbónica y sus consecuencias, de la editorial Paidós. Asimismo, hemos agregado diferentes datos fácticos que tomamos de algunos sitios web que sirven para complementar, por ejemplo, el sitio web del historiador Felipe Piña, elhistoriador.com, y también algunos datos tomados de páginas que conmemoran la Revolución de Mayo en diferentes años, como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y argentina.gov.ar. Vamos a contextualizar qué es lo que está pasando hacia 1808. Los ejércitos franceses, al mando de Napoleón Bonaparte, ocuparon España, lo cual dio lugar a una crisis sin precedentes. La corona española quedó acéfala y fue ocupada por José Bonaparte, hermano del emperador francés. En la península, entonces, al tiempo que se iniciaba una guerra de independencia contra los ejércitos napoleónicos, tuvo lugar un movimiento juntista que, en nombre del rey cautivo, Fernando VII, reasumió la tutela de la soberanía. La crisis de la monarquía repercutió inmediatamente en sus posesiones americanas. A partir de ese momento se redefinieron las alianzas internacionales y se abrieron diversas alternativas para las colonias hispánicas. En el Virreinato del Río de la Plata, estas vicisitudes se sumaron a la conflictiva situación que habían dejado como herencia las invasiones inglesas, lo que agravó las disputas entre los diferentes cuerpos y autoridades coloniales. El tema era la siguiente pregunta: ¿en quién residiría ahora el gobierno con un rey cautivo? La forma que surgió este dilema jurídico del trono vacante fue constituir juntas de vecinos en las ciudades no ocupadas por el invasor francés, para que el nombre del rey cautivo Fernando VII asumieran la tutela de la soberanía y ejercieran algunas atribuciones de gobierno. Por eso, en este momento tenemos que hablar en España de la formación del juntismo. Para ello se formaron 18 juntas supremas provinciales, todos gobiernos autónomos y territoriales. Y se formaron de forma espontánea, algunos por elección de los vecinos más notables y otras por asambleas tumultuosas. En ellas participaron en mayor o menor medida, según la región, autoridades provinciales, corregidores locales, militares, eclesiásticos, burgueses y miembros de las principales corporaciones. Un caso a mencionar es la Junta de Sevilla, que se va a instituir como Juntas Supremas de España e Indias en mayo de 1808 y se adjudicó numerosas prerrogativas, hasta la formación de la Junta Central de Aranjuez con 35 miembros. Sin embargo, uno de los grandes problemas para las juntas locales en España era cómo manejarse frente a los territorios americanos dependientes de España. Y es
que la formación de juntas tuvo en la península su réplica en América, aunque en este caso los primeros movimientos juntistas surgidos entre 1808 y 1809 no tuvieron la extensión de los peninsulares ni gozaron el apoyo de las autoridades españolas. Por ejemplo, el caso de Montevideo y el de Buenos Aires, que se declararon subalternas de la Junta de Sevilla y de la Junta Central. Por lo tanto, podemos considerar la formación de juntas en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, como el caso de Montevideo o de Buenos Aires, sin embargo no van a tener la fuerza que tenían sus paralelas peninsulares. Entonces, ¿cómo queda frente a la crisis monárquica el Río de la Plata? Primero tenemos que mencionar algo que es notable para la época, es que hay demoras en cuanto a la llegada de noticias de Europa a América y en la difusión del otro lado del Atlántico. Es decir, hay un atraso en cuanto a conocer las noticias que estaba pasando en la metrópolis española. Y es más, en aquellos años, las noticias se propagaban a través de rumores, difundidos en distintos espacios privados y públicos. Por ejemplo, las tertulias, los cafés, las pulperías, los reñideros, los mercados y la calle eran todos escenarios de conversación e intercambio de novedades y opiniones. Entonces, el clima de incertidumbre experimentado en los convulsionados meses de 1808 y la vocación de las autoridades por ocultar novedades de España quedaron expuestos rápidamente. Por ejemplo, el 13 de agosto arribó al Río de la Plata el marqués de Sassenay, enviado de Napoleón Bonaparte. Su misión era dar a conocer el estado de España y el cambio de dinastía, y observar las reacciones de los rioplatenses frente a la noticia. Liniers recibió a Sassenay junto al cabildo y a la audiencia, y vieron la documentación que avalaba la abdicación del rey español, avalados todos por firmas de autoridades españolas. Una situación que despertó todo tipo de infidencias. Y además, la proclama de Liniers en respuesta no condenaba directamente a Napoleón. Asimismo, se suma otra intriga en el momento, que es el reclamo de la infanta Carlota. La infanta Carlota Joaquina de Borbón estaba casada con el príncipe regente de Portugal e era hija de Carlos IV y estaba apoyada por el almirante británico Sidney Smith. Iba a tener una política de querer poner todas las Indias españolas bajo su regencia. Entonces, el 10 de agosto, justifica esa pretensión con un manifiesto. Mientras tanto, también el regente de Portugal tiene por su parte otras ambiciones y desea que sus tropas ocupen la banda oriental. Liniers, ante esta intriga, va a contestar a estos postulantes en términos de que no dejan duda de su lealtad a la metrópoli. A la infanta Carlota señalará que Buenos Aires ha jurado ya fidelidad a Fernando VII y a las exigencias sobre la banda oriental va a responder disponiendo la expulsión de Curado, hasta entonces huésped del gobernador de Montevideo. Pero la intriga carlotista no ha de cesar y tiene adhesión desde el Partido de la Independencia. Porque el 20 de septiembre, en una carta conjunta, Manuel Belgrano, Hipólito Pieites, Juan José Castelli, Nicolás Rodríguez Peña, a Antonio Luis Beruti y Miguel Mariano de Villegas anunciaron a la princesa Carlota Joaquina su adhesión. Finalmente, los acontecimientos terminan desencadenando que el 11 de febrero de 1809 la Junta Central Gubernativa designe como virrey propietario del Río de la Plata a Baltasar Hidalgo de Cisneros. Y se trataba del primer virrey cuyo nombramiento no emanaba directamente de la autoridad real. Cisneros va a llegar a Buenos Aires el 29 de junio de 1809 buscando liquidar pacíficamente todas las intrigas anteriormente mencionadas. Por lo tanto, va a disolver la junta local formada en 1809 y la resistencia carlotista. Logra entrar pacíficamente a la sede de su gobierno y renuncia a enviar a Liniers a España, autorizándolo a fijar su residencia en el interior del virreinato.
Sin embargo, el clima era cada vez más crítico, porque desde las autoridades españolas no podían evitar la avalancha de diferentes rumores y noticias que llegaban desde la península española. Y esto es así porque damos comienzo a lo conocido como acontecimientos de la Semana de Mayo. El día 13 de mayo de 1810 va a llegar al puerto de Montevideo la fragata John Paris, que había partido de Gibraltar el 22 de marzo, o, según otras versiones, el buque Mistletoe, que tenía, entre otras cosas, algunos periódicos en los que se informaba que Andalucía, en el sur de España, había caído en poder de los franceses y se había disuelto la junta, que gobernaba en nombre del rey Fernando VII. En respuesta, el viernes 18, el virrey Cisneros dirigió una proclama a los leales y generosos pueblos del Virreinato de Buenos Aires, en la que anunciaba que en el desgraciado caso de una total pérdida de la península y falta del supremo gobierno, él iba a asumir el poder acompañado por otras autoridades de la capital y todo el virreinato, y se pondría de acuerdo con los otros virreyes de América para crear una regencia americana en representación de Fernando. Claramente, con un deseo de acallar voces y disidencias, Cisneros va a responder de esta manera ante la crisis generada en Buenos Aires a partir de las novedades del 13 de mayo. Pero nadie ignoraba que la junta que lo habría nombrado donde emanaba su autoridad había desaparecido, como dijimos antes, y los porteños creyeron que era el momento de convocar a un cabildo abierto que discutiera los pasos a seguir. ¿Cuáles eran esos pasos a seguir? Distintas reuniones realizadas en las casas de Nicolás Rodríguez Peña e Hipólito Vieites, a las que asistieron diferentes personajes aludidos por la situación. Ellos eran Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Juan José Espaso, Antonio Luis Beruti, y estaban en permanente contacto con el jefe del regimiento de patricios, Cornelio Saavedra. Este grupo decidió entrevistarse con Cisneros para que convoque un cabildo abierto. Recordemos que un cabildo abierto da cuenta de una reunión que se realizaba en el entorno de la institución española ante situaciones extraordinarias o de emergencia. También hay otro tipo de reunión dentro del cabildo, que es el cabildo cerrado, que eran reuniones diarias o semanales para tratar asuntos mundanos y cotidianos. Para este caso, se estaba pidiendo la reunión extraordinaria para aclarar la situación de emergencia. La situación política va empeorando y el 21 de mayo una multitud encabezada por Domingo French y Antonio Luis Beruti se reunió con las armas en la mano para exigir el cabildo abierto y la renuncia del virrey. Llevaban el retrato de Fernando VII y una cinta blanca, símbolo de la unidad criollo española. El jefe de regimientos de patricios, Cornelio Saavedra, logró calmar los ánimos, pero la convocatoria para el día siguiente era un hecho. Finalmente, el 22 de mayo de 1810, vamos a ver la convocatoria del Cabildo Abierto solicitado por los criollos en Buenos Aires. Ese mismo día se va a decidir que el Cabildo de la capital asumiera el mando como gobernador y que se encargara, en consecuencia, a convocar la formación de una junta de gobierno para tutelar los derechos del rey Fernando VII. El 23 de mayo, el día siguiente, el Cabildo hizo un último intento de integrar a Cisneros a esa junta. Se lo hizo abdicar previamente de su cargo para designarlo presidente de tal junta, sin la calidad de virrey. Los principales opositores a Cisneros se reunieron en la casa del comerciante y político Nicolás Rodríguez Peña, y esta vez debatieron preocupados la posibilidad real de que Cisneros fuera elegido al frente de la flamante Junta de Gobierno.
aunque finalmente decidieron esperar hasta que el anuncio de las nuevas autoridades se hiciera oficial al día siguiente. Pero tenemos que ver lo que estaba sucediendo en la Plaza de la Victoria, al frente del Cabildo, y era todo un escenario de agitación popular, y ello generó la furia de las milicias y del pueblo, resultando inaceptable para los partidarios de la revolución. Mientras tanto, los militares Domingo French y Antonio Beruti, los jefes de la Legión Infernal, alertaron a varios integrantes de ese grupo armado que militaba fervientemente a favor de la revolución para que se mantuvieran expectantes frente a la elección de las nuevas autoridades y listos para reaccionar en caso de que no fueran de su agrado. Finalmente, el 24 de mayo, el Cabildo aprobó la designación de una junta de gobierno presidida por el ex virrey Baltasar Cisneros, acompañado por los vocales Juan Nepomuceno Solá, sacerdote criollo, el comerciante José Santos Inchaurregui, un vasco partidario de Martín de Álzaga, y otros 2 criollos, Cornelio Saavedra y Juan José Castelli. Los 4 habían votado en contra de la continuidad del virrey. Por eso, la Junta juró en ese mismo día y enseguida entró en funciones. Pero los jefes revolucionarios no estaban de acuerdo con la permanencia de Cisneros y le pidieron a Saavedra y a Castelli que renunciaran, y lo hicieron sin más tardanza. Es más, en la fecha del día 24 tenemos que recordar la reacción de Manuel Belgrano, mayor de regimiento de patricios, en la casa de Nicolás Rodríguez Peña. Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey Cisneros no hubiese sido derrocado, a fe de caballero yo lo derribaré con mis armas. Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. Finalmente, la renuncia de Cisneros se consiguió luego de que lo visitaran en su residencia una delegación de patriotas encabezada por Saavedra y Castelli. El virrey no tuvo más remedio que aceptar sus exigencias. Concretadas las renuncias, el poder regresó al Cabildo, que entonces tuvo que elegir a los miembros de una nueva junta. El síndico Leiva intentó una nueva maniobra, pero sin éxito. Las autoridades del Cabildo fueron de nuevo presionadas por French y Beruti, líderes de los chisperos. No tuvieron entonces otra salida que aceptar la nueva lista de miembros que le presentaron, y al día siguiente se formaría una nueva junta de gobierno que quedaría en la historia. La junta quedó así constituida por 9 miembros, Cornelio Saavedra, quien la iba a presidir, sus secretarios fueron Mariano Moreno y Juan José Paso, y el resto de los vocales Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu y Juan Larrea. La Junta asumió las atribuciones correspondientes a un virrey, gobierno, hacienda y guerra, pero quedó limitada por la Real Audiencia, que absorbió la causa de justicia, y por el Cabildo de la capital, que se reservó las atribuciones de vigilar a los miembros de la Junta, pudiendo destituirlos por mal desempeño de sus funciones y dar conformidad a la imposición de nuevas contribuciones y gravámenes. En ese contexto, la Junta hizo un intento por remover a los miembros de las 2 instituciones destinadas a limitar su poder y a colocar en ellas personajes leales al nuevo gobierno. Por ello, los oidores de la audiencia fueron expulsados del territorio rioplatense en el mes de junio y los capitulares reemplazados en octubre. Con el relevo de los magistrados se mantenía la legalidad, a la vez que se iniciaba un camino que, por el momento, solo los adversarios del nuevo orden se atrevían a proclamar como revolucionario. En todos los casos se invocó el principio de la retroversión de la soberanía para reasumirla provisionalmente hasta que tanto el rey regresara al trono, siguiendo el ejemplo de las juntas de España. Y además, si bien no se puso en juego la legitimidad monárquica, sí se cuestionó la de las autoridades metropolitanas que venían a reemplazarlo.
La formación de la Junta, entonces, implicó la creación de un gobierno autónomo, que se procuró erigirse en autoridad suprema de todo el virreinato. La autonomía significaba que en aquel momento mantener el vínculo con el monarca y ejercer el autogobierno sin el reconocimiento del Consejo de Regencia Peninsular. La autonomía significaba entonces mantener el vínculo con el monarca y ejercer el autogobierno sin reconocimiento del Consejo de Regencia Peninsular. Si bien el término autonomía no circulaba en aquellos años, con él se alude a la posibilidad de buscar en la crisis la oportunidad de crear el marco legal para el autogobierno de los asuntos locales y regionales, sin que esto significara una ruptura con la monarquía. Por ello, frente a la pregunta si los hechos de la Semana de Mayo fueron protagonizados por un grupo claramente definido, al que pueda asignársele desde el comienzo el título de revolucionario, la historiografía ha dado diversas respuestas. Las perspectivas predominantes desde el siglo XIX y durante gran parte del siglo XX interpretaron a estos acontecimientos como un plan independentista largamente elaborado. Entonces, determinados grupos criollos habrían estado dispuestos desde un comienzo a romper sus lazos con la metrópoli. Esta imagen, construida en el marco de un proceso de formación del Estado Nacional argentino, que requería, como ocurrió para la misma época en el resto de los países hispanoamericanos, un mito de origen de la nación, se consolidó y transmitió a través de diversos discursos públicos, entre los cuales se destaca el difundido por la escuela. Sin embargo, en los últimos años, una vasta historiografía se ha encargado de criticar los presupuestos ideológicos que desde fines del siglo XIX dominaron estas interpretaciones, al postular la hipótesis que tales movimientos no fueron ni la manifestación de sentimientos nacionales, ni nacieron de la impugnación de sectores socioeconómicos con intereses opuestos a la metrópoli, sino que surgieron como respuesta al vacío de poder. Estos movimientos que van a surgir en 1808 no nacieron de planes anticoloniales preconcebidos, sino de los efectos producidos por la crisis monárquica de 1808 y además para descubrir distintas alternativas que la crisis abrió en términos de autonomías y autogobierno.